Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando del caso de Luis Alfredo Garavito. Sé que es un caso que ya había hecho. Eso es lo que fue el primer video que hice y realmente no se entendía muy bien. Así que el día de hoy se los traigo actualizado. Pero antes de comenzar, como les digo siempre en todos los videos, no olviden suscribirse y activar la campanita, así que comencemos. Luis Alfredo Garavito, o la Bestia de Génova, nació en Quindío el 15-25 de enero de 1957. Era hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa de Leía Cubillos. Su familia se vio obligada a salir del departamento del Quindío por la violencia que se estaba presentando en Colombia para ese momento, y es así como llegan al departamento del Valle, también en Colombia, y ahí la familia crece más, llegan 6 hijos para este matrimonio. Luis Alfredo Garavito empezó a estudiar en la escuela primaria del Instituto Agrícola de la localidad, donde los profesores fácilmente se dieron cuenta de que él tenía problemas para relacionarse con los demás niños, pues era bastante tímido pero a la vez bastante agresivo, por lo que fue objeto de humillaciones y de burlas tanto de sus compañeros como de sus profesores. Sin embargo, esto era todo el reflejo de todo lo que estaba sucediendo en su casa, pues su papá era alcohólico, por lo que desde muy pequeño Garavito tuvo que presenciar actos violentos no solamente con su madre, sino también con él mismo. Más o menos hacia la edad de 12 años, Garavito empezó a relacionarse más, incluso con sus propios hermanos. Sin embargo, le pasaría algo que lo iba a marcar de por vida, y es que el amigo del papá de Garavito, quien era dueño de una de las farmacias del pueblo, abusó y lo torturó. Garavito, después de su primera violación, tenía como tanto odio, tanto resentimiento, que empezó a desplazar esos sentimientos negativos hacia animales pequeños, pues los mataba y también los torturaba. Todo esto duró aproximadamente durante 2 años, y él nunca le confesó nada a su padre porque él creía que no le iban a creer. Años más tarde, Garavito se vuelve joven, por lo que se podía de cierta manera defender solo, y es ahí donde este empieza a trabajar con su padre, pero todo el dinero que este empezó a conseguir lo empezó a gastar en alcohol, y es ahí donde se volvía un hombre demasiado violento, a tal punto que en el pueblo lo apodaban el conflicto. Ya cuando Garavito estaba en su pubertad, se dio cuenta que a él le atraían las personas de su mismo sexo, pero también empezó a desarrollar fantasías sádicas donde violaba y torturaba a niños pequeños. Ya más o menos hacia los años 70, cuando Garavito se encontraba en Buga, que también queda en Colombia, vio un niño y le llamó mucho la atención, así que este, mediante engaños, lo aleja, y obviamente pues sus intenciones no eran buenas. Así que el niño empezó a gritar demasiado, empezó a desesperarse, por lo que esto alertó a la comunidad y Garavito no le pudo hacer nada. Sin embargo, este momento fue bastante crucial para Garavito, porque es ahí donde él se da cuenta que los gritos, los llantos y todo el desespero del niño realmente le había causado mucho placer. Su padre, al enterarse de esto, lo echa de la casa, y es ahí donde Garavito empieza a viajar continuamente por toda Colombia. Él trabajaba en muchas cosas, pero su adicción al alcoholismo lo llevó a viajar hasta Armenia, donde ahí consiguió un trabajo que se puede decir que fue como el más formal, pues lo contrataron para ser empleado de servicios varios en el supermercados centrales. Y Garavito ahí empezó a tratar de entablar relaciones amorosas con mujeres, pero simplemente esto era una fachada, porque quería alejar cualquier sospecha de pedofilia que se tenía contra él. Y además siempre buscaba a mujeres divorciadas y por lo general a cargo de niños pequeños. Sin embargo, para este momento las fantasías sexuales de Garavito crecían muchísimo más, y en una entrevista llegó a decir que uno de los personajes que más admiraba era Hitler, y también el asesino serial Campo Elías Delgado. Garavito, para tratar de satisfacer esas ansias sexuales que tenía, empezó a contratar a niños prostitutos de la ciudad de Armenia y de Pereira. Sin embargo, él no se sentía del todo completo. De hecho, él trató de buscar ayuda psicológica y a él le diagnosticaron depresión. Sin embargo, este no comentó que tenía gustos por los niños. También empezó a ir a grupos alcohólicos anónimos, pero después de cada reunión él se iba a tomar, y a los 27 años él intentó internarse en una clínica psiquiátrica, pero finalmente pues él nunca siguió con su tratamiento. De esta manera, Garavito empezó a violar a muchos niños por toda Colombia, pero más o menos en los años 80, cuando Garavito estaba violando a un niño, se dio cuenta que ya no tenía placer, que realmente ya no le estaba gustando lo que estaba haciendo, y es ahí donde este empieza a emplear un nuevo método de tortura, y en su mochila empezó a cargar una soga, una vela y un encendedor. De esta manera también recordaba todo lo que él sufrió en su primera violación, pues el señor que
violó a Garavito también lo torturó en muchas ocasiones. Hay muchas cosas que hacía Garavito que realmente pues no lo voy a decir en este video, simplemente de manera general, pero una de las cosas que más les gustaba hacer a los niños era morder las tetillas y también quemar el cuerpo con cigarrillos o con la vela. Garavito también era muy exclusivo con sus víctimas, por lo general siempre eran niños de 10 a 12 años, por lo general rubios. Garavito siempre escogía zonas bastante vulnerables donde sabía que a los niños no los iban a buscar. Y este cambió su fisionomía en muchas ocasiones y él era muy inteligente porque sabía que tenía que estar en continuo movimiento para que no lo descubrieran. Y de esta manera permanece impune por más de una década, violando y torturando a más de 200 niños. Hasta el año 1992, no quiero que se malinterprete, pero solamente se dedicaba a violar Garavito. Ya a partir del 92 hasta que fue capturado, él violaba y asesinaba también a los niños. Para su primer asesinato, en una entrevista, este dijo que realmente él no quería hacerlo o que no, por lo menos no lo tenía planeado, sino que era como una voz interna que él tenía que le decía que debía hacerlo, y si no lo hacía, él se deprimía y empezaba a tomar muchísimo alcohol, por lo que este terminaba haciéndolo. Después de esto, él decide ir a Bogotá porque él pensaba que en las ciudades grandes no iba a tener tanto problema y en cambio en los lugares pequeños pues podía levantar sospecha. Pero cuando va a Bogotá impone un nuevo método de tortura que era cortarle el dedo pulgar del pie. Pero esto más o menos lo hizo en 9 ocasiones y no continuó con este método de tortura porque creía que era peligroso para él, pero sí empezó como a elevar ese grado de tortura que había tenido con los niños. A partir de 1993, Garavito empezó a viajar muchísimo más por toda Colombia para no levantar sospechas, pero también empezó a guardar los periódicos donde aparecían sus crímenes como símbolo de trofeo, al igual que a sus víctimas le quitaba alguna de sus pertenencias para recordarlas luego, y es aquí donde les digo que se parece mucho al caso de Daniel Camargo, que también se los puedo dejar abajo en la descripción, donde este criminal también guardaba objetos de sus víctimas, pero luego las vendía para poder sobrevivir. Garavito también era una persona que le gustaba recordar mucho a sus víctimas, por lo que este siempre llevaba una libreta azul y con rayitas él marcaba como todos los crímenes que había cometido. Él utilizaba muchas formas de acercarse a sus víctimas. En algunas ocasiones les daba dulces o les daba dinero, lo que podía, para tratar de ganar la confianza de los niños y así llevárselos sin ningún problema. También este se hacía pasar por mendigo, por limosnero o por alguien religioso que estaba en un programa de rehabilitación, y también trabajaba en una fundación para adultos mayores. Sin embargo, cuando estaba en las calles por Boyacá le llamó la atención un niño, así que este empieza a regalarle dulces para ganar su confianza. Como en Colombia ya estaba la alerta de tantos niños desaparecidos, realmente se manejaban muchas hipótesis y las autoridades no sabían por dónde comenzar, así que las mamás estaban pendientes de sus niños. Y efectivamente la mamá de este niño estaba muy pendiente y le preguntó pues que quién le había dado esos dulces, a lo que el niño le respondió que había sido el limosnero, por lo que ella acude ante las autoridades y hacen el primer retrato hablado de Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo se entera de esto, él alcanza a huir, pero es ahí donde se cambia el nombre y empieza a utilizar el nombre de Bonifacio Morera Liscano. Para el año de 1999 sucedería algo muy importante que creo que fue determinante, pues él, después de haber cometido su asesinato y obviamente su violación, este se quedó dormido como en medio de un matorral. Y Garavito era una persona que fumaba muchísimo y también tomaba mucho alcohol, por lo que al parecer uno de sus cigarrillos se quedó prendido y eso provocó un gran incendio, por lo que este sufrió de algunas quemaduras y tuvo que ir al hospital, y ahí quedó registrado algunos de sus datos. También cuando las autoridades fueron al lugar a ver qué era lo que había pasado, encontraron el cuerpo del menor, pero también encontraron dos elementos que fueron realmente cruciales. Uno, que fueron los zapatos de Garavito, y dos, fueron los lentes. Con los zapatos se dieron cuenta que esta persona caminaba de una manera bastante particular, pues tenía como algún tipo de desgaste en la forma como este caminaba. También se pudo determinar más o menos la estatura y aproximadamente era entre 1,60 y 1,70. Esa fue más o menos la estadística que se dio. Por lo que es a partir de este momento que las autoridades empiezan a sacar como una lista de posibles sospechosos
y de esta manera esta lista más o menos de 5.000 posibles sospechosos se reduce a 25 y entre ellos estaba el nombre de Luis Alfredo Garavito. De hecho se capturó a una persona porque coincidía con muchos aspectos físicos y también había violado a algunos niños, pero mientras que este estaba recluido ocurrieron 4 crímenes más, por lo que este tuvo que ser dejado en libertad. La forma como lo capturaron fue para el 22 de abril del año 1999, cuando una persona que vendía chatarra estaba por las calles y empezó a escuchar unos ruidos, unos gritos de un niño que pedía ayuda y que estaba como en medio de un matorral. Así que él se abre camino en medio de este matorral y encuentra que el niño estaba amarrado y que estaba prácticamente desnudo, por lo que ahí sale Garavito y trata de herir tanto al niño como a la persona que trató de defender al niño. Pero es ahí donde llega la comunidad y Garavito, al verse como encerrado, huye. De inmediato obviamente las autoridades llegaron, por lo que empezaron a hacer la búsqueda en todo el perímetro, pero no pudieron encontrar nada, hasta que finalmente el cabo Pedro Batativo simuló que estaba retirando a todos los guardias y al esperar un tiempo salió un hombre. Este hombre era de mediana estatura, era bastante delgado y se hacía pasar por un humilde trabajador y también se hacía llamar por Morera Liscano. Sin embargo, como las autoridades ya tenían la lista de los posibles pedófilos y dada la casualidad que lo pudieron reconocer por las quemaduras que había sufrido en ese incendio, y de esta manera fue capturado. Se le imputaron 172 procesos sucesivos para un total de 40 años de prisión en la cárcel de Valledupar. Sin embargo, él alcanzó a confesar 142, pero se dice que fueron más de 200. A lo largo de toda su historia, Garavito ha dado solamente 2 entrevistas y en esas 2 entrevistas dijo que se había convertido en un hombre de bien, que había sanado y que también había pedido perdón a todas sus víctimas, que además también se convirtió a la fe y que quería convertirse en senador para proteger a los niños. A pesar de que a Garavito le dieron 40 años de prisión, a él le dieron rebajas, y estas, una, porque él colaboró con la justicia, y dos, porque este tuvo buen comportamiento y también por estudio, por lo que más o menos su condena se redujo un poco más de la mitad y obviamente pues ya estaría pronto a salir libre. Sin embargo, la fiscalía, y es algo que ha indignado a muchas personas, porque pues Garavito posiblemente puede estar a puertas de salir en libertad y apenas la fiscalía está buscando nuevos procesos para imputarle nuevos cargos. Finalmente, el perfil de Garavito lo han descrito como psicópata, sádico, narcisista y manipulador. Llegamos al final de este caso, realmente espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren conocer alguna otra historia, en la parte de abajo por mi Instagram me pueden escribir, así que nos vemos en un próximo video.